Buenas. Hoy quería hablar sobre la libertad, un concepto que muchas veces se usa a la ligera, especialmente por gente que dice defenderla, pero sus acciones demuestran lo contrario. Honestamente, me parece que no comprenden en lo más mínimo la complejidad de esta idea. Entonces, es imposible empezar a hablar de libertad si no hablamos de los conceptos expresados por Isaiah Berlin. No es el de la foto en pantalla, es este, pero usemos al otro mejor. En sus ideas encontramos los conceptos de libertad positiva y libertad negativa. Cuando se habla de libertad negativa, se refiere a la que se define por la ausencia de cualquier tipo de coacción o interferencia externa, mientras que la positiva se define por algo que debe poseer el sujeto, como autocontrol, autonomía, obrar lógicamente en pos de su propio beneficio, etc. Si por ejemplo tenemos el caso de una persona que vive en un país en el que se permite el consumo de cualquier tipo de drogas, podemos decir que esta persona tiene libertad negativa, ya que no hay un estado o fuerza de seguridad que va a evitar que consuma la droga que quiera. Pero supongamos que esta persona es adicta a una droga, sea cocaína, heroína o la droga más popular de todas, el alcohol. En ese caso, podemos decir que esta persona no tiene libertad positiva, ya que no puede evitar consumir esa droga en particular, a pesar de que evitar la droga sería lo que lógicamente obraría en pos de su propio beneficio. Con estos conceptos en mente, podemos ver que cualquier persona que sea parte de cualquier sociedad no va a poseer una libertad negativa absoluta, y lo mismo sucede con las libertades positivas. Lo primero creo que es muy fácil de ver, ya que las leyes y las fuerzas de seguridad son las que imponen esas restricciones, aunque no son las únicas que imponen libertades negativas, ya que hay cosas que están permitidas, pero que la sociedad reprime en los individuos de forma directa o indirecta. Esta represión cultural, algunos la califican dentro de la libertad positiva, pero a mi criterio encaja mejor con la libertad negativa. No hay ninguna ley que prohíba que des un discurso público mientras te sacás y comes los mocos, pero aunque nadie te frenara en ese mismo momento, los comentarios que te llegarían después y el ostracismo al que serías condenado alcanzan para que si ese pensamiento pasa por tu cabeza, lo reprimas con todo tu ser. Otro caso más cercano a la realidad podría ser que el divorcio está legalmente permitido, pero tu comunidad emite una condena social para cualquiera que pase por ese proceso legal. Por lo tanto, te mantengas casado o casada a pesar de que eso te trae una infelicidad enorme. Y un último ejemplo de cómo esta libertad se ve restringida la podemos ver en el caso de una persona que pertenece a un partido político y ocupa un cargo en el gobierno de turno. Imaginemos que ve una opinión en Twitter de un miembro de otro partido que le parece correcta, por lo que le da un like. Si esa acción le gana el odio y amenazas de los miembros del propio partido, de que lo van a expulsar del grupo si no se arrepiente de lo que hizo, y sabiendo que su sustento depende de seguir teniendo ese trabajo, podemos estar seguros de que esa persona no va a poder expresar su opinión con libertad la próxima vez. Su libertad está siendo coartada por la comunidad en la que vive. Obviamente, vivir en sociedad implica necesariamente la restricción de algunas libertades, en pos de mantener el orden y tratar de que la mayor cantidad de gente viva de la mejor forma posible. Aquí entonces, mucho se habla del principio de perjuicio, esto es, que hay que tratar de maximizar las libertades individuales siempre y cuando el ejercicio de las mismas no perjudiquen a un tercero. Algo que suena lindo y es el eslogan de muchos regímenes autoritarios, porque claramente cuál es el grado o tipo de perjuicio admisible tiene sus grises. Por ejemplo, teniendo ese eslogan en mente, un partido fundamentalista islámico podría decir que defiende la libertad y al mismo tiempo no permite a las mujeres salir a la calle con su piel visible o tener acceso a educación, porque su libertad no incluye el poder ofender a su Dios, lo que en definitiva es un perjuicio infinito para toda la sociedad que lo permite. Creo igualmente que este ejemplo sirve para ilustrar que la definición de libertad depende también de otros valores, y lo que uno considera libertad puede ser exactamente lo contrario a lo que otro piensa en ese concepto. Por otro lado, ya dijimos que la libertad positiva también está limitada, y yo diría que está aún más restringida que la libertad negativa. Como ya hablamos cuando tocamos el tema del libre albedrío, podemos decir que esta es una ilusión. Nadie elige dónde nace, ni su biología, ni sus padres, ni su entorno, ni qué interacciones tiene o no con este, ni cómo es la personalidad que desarrolla. No podemos elegir el próximo pensamiento que viene a nuestra cabeza, ni podemos elegir qué aceptamos como válido y qué no. En definitiva, no elegimos nuestras creencias. Algo nos compensa y lo creemos o no. Tenemos la ilusión de elección, pero no podemos considerar en un sentido estricto que hay una elección real.
¿En dónde deja eso nuestra libertad positiva si somos como computadoras que ejecutan su programación con algún grado de aleatoriedad que también está fuera de nuestro control? Nadie elige ser irracional o que sus emociones lo desborden, nadie elige sufrir trastornos psicológicos, ni tampoco qué gustos tiene o no. El alcohólico no elegía tomar o no un vaso de alcohol, pero tampoco eligió su vecino si iba al supermercado el miércoles o el jueves. Entonces, si somos estrictos, nadie tiene ningún tipo de libertad positiva. La inexistencia del libre albedrío me parece que nos plantea que tenemos que repensar todo este concepto, porque en el caso de las drogas estamos diciendo que la persona no tiene libertad por no poder obrar en beneficio propio. Y lo que definimos como beneficio propio es lo que determina un observador externo, que dice que si evita las drogas podrá tener mayor felicidad ya que es menos probable que pierda a la gente que quiere o hasta que pierda su propia vida. Estamos diciendo que la programación psicobiológica de la persona está mal y debe ser corregida. Esto también es el eslogan de regímenes totalitarios de nosotros te protegemos de vos mismo. ¿Qué significa que la persona tenga autonomía? ¿Quién determina si una persona tiene o no autonomía, está obrando o no según sus creencias y valores que lo definen, y por ende está obrando en pos de su mayor beneficio posible? Creo que la única generalización válida aquí es que no se puede hacer generalizaciones y debemos analizar y evaluar cada caso en particular en conjunto con la persona particular que se está evaluando. Por último, hay una categoría dentro de las libertades negativas que creo que merece su propio nombre, sea este el de libertad contextual. Pienso que esta libertad es la que más fácilmente la gente acepta que está siendo destruida, pero se rinde en cambiarla. Hasta se acepta la destrucción de esta libertad en otras personas como si fuera inevitable y para nada discutible. Es más, la corriente política libertaria de Argentina se basa en la aniquilación de esta libertad. Veámoslo con un ejemplo. Si el heladero le dice al pequeño José que puede elegir entre un helado de chocolate o uno de vainilla, al margen de la libertad positiva de José en esta elección que ya vimos antes, en principio podemos decir que es libre de elegir cualquiera de los dos gustos. Pero si el heladero le dice a José que si elige el helado de chocolate no pasa nada en especial más que poder disfrutar de su helado, mientras que si elige el de vainilla alguien le va a cortar un brazo a su vecino, al margen de que hay que internar al heladero en un hospital psiquiátrico o meterlo en la cárcel, todos vamos a estar de acuerdo en que las libertades de José se han visto severamente restringidas. Entendido el concepto, vamos con un ejemplo menos psicópata. Si el heladero le dice a José que el helado de chocolate sale $2, mientras que el de vainilla sale 1, y José solo tiene $1, de nuevo, el contexto de la elección tiene un peso determinante en su libertad de acción. Viene luego Pablo, que tiene $20, y digamos que su libertad es totalmente diferente a la de José. Está claro que el contexto de cada persona, lo que incluye sus condiciones y sus valores, influye muchísimo en sus libertades. Vamos a otro ejemplo que se da todo el tiempo. María es madre soltera y tiene 2 hijos que dependen de ella. Necesita trabajar y lo único que consigue es un trabajo que no cumple con la regulación laboral y la tiene en la ilegalidad pagándole en efectivo. Entonces, María podía, digamos que, elegir entre que ella y sus hijos se mueran de hambre o ser explotada y maltratada en el trabajo. ¿Realmente vamos a decir que fue libre? Sin ir a un caso tan malo, una persona no consigue trabajo en meses y luego entra en uno en el que lo maltratan o le hacen hacer horas extras sin remuneración, básicamente lo que sucede a millones de personas en todo el mundo. En serio, ¿de qué libertad estamos hablando? Lo peor es que algunas personas, que tienen mucha mentalidad de esclavo, debo añadir, ante esto dicen: no te podés quejar porque vos elegiste ese trabajo. Pensamientos nefastos como estos claramente se dan en gente que no entiende lo que es la libertad o no se imaginan un status quo en el que no se tiende a minimizar los abusos. Porque la libertad contextual no la puede obtener uno mismo de ninguna forma, sino que la tenemos que generar con un sistema y un orden social que permita que las personas cuenten con la mayor libertad contextual posible. El rol del Estado aquí es clave, ya que es el único que podría tener el poder de establecer las bases necesarias para esta libertad, y es en donde falla totalmente el Estado libertario. Y vamos a un último ejemplo para ir terminando. Javier está buscando en dónde vivir, pero su salario no le alcanza para mucho. Marcos tiene un departamento en alquiler en un precio que Javier puede acceder con mucho esfuerzo, pero quiere que le paguen en dólares, que no es la moneda local de ese país. Es más, la moneda local es muy inestable y Javier obtiene sus ingresos en esa moneda. Básicamente, Javier puede quedarse en la calle o aceptar en unas condiciones totalmente desfavorables de Marcos. ¿Hay libertad en esa elección? Este es el problema monumental del libre mercado, que no me parece para nada algo bueno, pero eso es otro tema. Aquí merece la pena mencionar la frase: igualdad sin libertad es tiranía, libertad sin igualdad es la ley de la selva.
Entonces, para resumir, podemos decir que existen la libertad positiva, la negativa y la contextual, y que es muy fácil hacer uso de estos conceptos para justificar cualquier horror. Además de que la positiva probablemente no exista realmente, la negativa tenemos que regular cómo la maximizamos, mientras que la contextual necesita de intervención estatal muy fuerte para poder garantizarla, algo que se ve muy poco en el mundo entero, cuando es por la que más deberían luchar los que buscan maximizar las libertades individuales. Y hay que evitar caer en una falacia de nirvana, de porque es muy difícil maximizar esta libertad, entonces no hay que hacer nada y hay que mantener las cosas como ahora, o incluso empeorando, proponiendo un país lo más cercano al anarcocapitalismo que sea posible. Es igualmente fundamental pensar en lo vagas que pueden ser las definiciones y en que no debemos ser extremistas con nuestras ideas. Hay que admitir que siempre hay grises, que son la enorme mayoría de los casos, que merecen ser discutidos. Lamentablemente, es muy común que los que utilizan la bandera de la libertad caigan en extremos totalitarios y esclavistas, y son tan malos los que están en la izquierda del espectro político como los que están a la derecha del mismo. Como dijo Madame Roland en 1973, antes de ser ejecutada con la guillotina: «Oh libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre?». Si les gustó este video, no dejen de darle like y de compartirlo, y si les gusta el canal, no dejen de suscribirse. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.